Bueno, hace unos días empezó un nuevo conflicto en Medio Oriente entre el grupo terrorista Hamas y Israel. Bueno, para conocer más detalles más de cerca, de primera mano, tenemos ya la entrevista con el rafaelino Daniel Kurganov, que también es abogado. ¿Cómo te va? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes para mí ya. Sí, sí, acá son las 9 de la mañana, ya son las 3 de la tarde. Así es, sí, sí. Bueno, contanos un poco cómo se origina este nuevo conflicto. Empieza con un ataque terrorista del grupo terrorista Hamas. Sí, la realidad es que ya había un poco de tensión. Acá en Israel esto es algo que la paz que hay normalmente es siempre tensa y cualquier cosa puede llegar a encender el conflicto. Había un poco de tensión. Fue justo en la época del Ramadán, que es una fiesta sagrada de los musulmanes, donde también era el día de Jerusalén, entonces la explanada de la mezquita donde ellos rezan los musulmanes queda en la parte de atrás del Muro de los Lamentos. Y normalmente para esta fecha siempre hay problema y hubo presencia policial para tratar de evitar los conflictos y los conflictos fueron mayores y jamás advirtió, hizo un ultimátum que si la policía no se retiraba, eh, hasta las 6 de la tarde iban a tirar misiles y cumplieron, tiraron misiles y ahí empezó todo. ¿Cuántos misiles ya tiraron? Varios cientos, ¿no? Más de 1000. Eh, Se está hablando de más de 3.000 misiles, pero te tengo que decir que desde las 2 de la mañana de hoy se llegaron a un acuerdo de alto el fuego, ya ahora estamos tranquilos de nuevo. Con la intermediación de Egipto, las dos partes aceptaron una tregua y bueno, ahora estamos otra vez respirando, estamos otra vez tranquilos. La gente que vive en el sur del país, que estuvo bajo esta lluvia de más de 3.000 misiles, pueden salir de los refugios y estar tranquilos ya. Cuando hablas ahí de los refugios, que están bajo tierra, como en la época de la guerra mundial eran. No, no, no. Acá en Israel los refugios hay, por un lado, para los edificios antiguos, las casas antiguas, hay refugios en las plantas bajas de los edificios, se llaman miklatim, son cuartos blindados para toda la gente del edificio. Hay también en lugares públicos, para la gente a los que le agarran la calle, esos lugares se abren en épocas de conflicto, para que si te agarró en la calle tengas a dónde ir a refugiarte. Y los departamentos nuevos, ya desde hace muchos años hay una ley nacional que obliga a construir las casas y los departamentos con un cuarto blindado. Es una pieza, un dormitorio como cualquiera, pero que tiene las paredes blindadas, las puertas, las ventanas, que en definitiva es donde nosotros en mi casa, cuando estamos en casa y suena la alarma de que salieron misiles para este lado, es donde nosotros corremos a refugiarnos. Volviendo al conflicto, después de los ataques de misiles, como dijiste, de Hamas, el gobierno israelí no se detuvo y salió a defenderse de alguna manera. Por supuesto, mira, eso es algo que yo quiero que quede claro. Yo leo las noticias en Argentina y leo las noticias en el mundo y lo que hace el gobierno, lo que hace el ejército de Israel, el nombre, la traducción del nombre del ejército de Israel es Ejército de Defensa del Estado de Israel. Y es tal cual, es defensa. En el momento de que empiezan a llover misiles sobre la población civil, lo que el ejército de Israel hace es buscar dónde están los lugares desde los cuales se mandan los misiles y los neutraliza. Obviamente que también tratando de liquidar a los líderes Hamas, que son los terroristas responsables de todo esto, pero lamentablemente los líderes del Hamas, como son una organización terrorista y no un ejército, porque ellos no son un Estado soberano, se escudan entre los civiles. Y lamentablemente mueren civiles de nuestro lado, pero también del lado de ellos. Eso no se puede negar. A pesar de que otra vez te digo, yo esto lo dije en varias notas, las principales víctimas del Hamas no somos los israelíes, las principales víctimas del Hamas son los propios palestinos que viven bajo la dictadura de ellos y no pueden manifestarse en contra. La población palestina, el palestino común, para decirle de alguna manera, quiere vivir en paz, no le interesa todo esto, pero no puede hacer absolutamente nada.
No solamente que se lo tiene que aguantar, sino que el Hamas los usa de rehenes. Volviendo al tema, la novedad que diste del acuerdo este de tregua, previo a esto yo había leído ayer que el presidente Biden de Estados Unidos le había pedido a su par Netanyahu para de alguna manera frenar este conflicto, medio que no le dio mucho respuesta positiva, pero ahora vos decís que ya hubo una tregua con el gobierno de Egipto, contándonos más detalles. Sí, normalmente cuando se producen estos enfrentamientos, estos conflictos, hay varios representantes internacionales que tratan de intervenir para llegar a que se llegue a un cese del fuego. Es cierto, Biden le había pedido al primer ministro que se cese en el fuego. El primer ministro lo que le dijo que hasta que el ejército de Israel no logre los objetivos que se había planteado, no iba a parar. Pero por otro lado, también desde acá, desde Egipto, hubo conversaciones con ambas partes y lograron llegar a un acuerdo. Puede ser que también lo de Biden haya tenido influencia, pero acá lo que se publica, lo que se dice es que la intervención de Egipto fue fundamental para llegar a este cese del fuego. Y más allá del grupo Hamas, tus últimos años, ¿hubo diálogo entre las autoridades del gobierno de Israel y también de la autoridad palestina? ¿O cómo venían dándose últimamente? Mira, la realidad es que la autoridad palestina eh, no hay un interlocutor válido. Hay que distinguir entre los palestinos de Gaza y los palestinos de Cisjordania. Gaza, los palestinos de Gaza, eh, están gobernados por el Hamas y al Hamas no le interesa dialogar. El objetivo del Hamas es eliminar a Israel del mapa. No hay ninguna intención por parte de ellos de diálogo. Con los que sí en algún momento se pudo hablar fue con los de Cisjordania, de la autoridad palestina, que es del Fatah, que donde está Mahmoud Abbas, Abu Mazen, no sé cómo lo llaman en Argentina, pero yo te dije los dos nombres porque no me acuerdo cuál de los dos es, que con él en algún momento hubo diálogo, pero ahora el Hamas quiere también conquistar la Cisjordania, quiere también agarrar el poder en la autoridad palestina. Y entonces no hay diálogo, no hay forma de diálogo. Hubo muchísimos intentos, pero nada, yo te digo, donde yo vivo, yo de Gaza vivo a 80 kilómetros, pero de Cisjordania vivo a 15 kilómetros, 20 kilómetros. Los que vivimos acá cerca de Cisjordania vivimos mucho más tranquilos que los que viven cerca de Gaza. ¿En qué lugar estás ubicado, Daniel? ¿Y cerca de qué ciudad más importante? Yo estoy en la ciudad de Ra'anana. La ciudad de Ra'anana es conocida como la Perla del Sharon, así que me fui de la Perla del Oeste a la Perla del Eso Sharon y no. estoy a 15 minutos de Tel Aviv. Estoy a Ah. 15 minutos de la ciudad de Tel Aviv. Está bien. A lo largo de los siglos, volviendo al pueblo judío, antes de Cristo y después de Cristo, sufrió persecuciones, deportaciones. Digo, ¿cómo se mantuvo este espíritu judío para mantenerse en pie a pesar de los problemas y los avatares? No solamente este problema puntual. Mira, es justamente como vos decís, y es algo que yo publiqué ahora en un post también. Nosotros decimos algo que es Am Israel Hay, el pueblo de Israel vive. Y en estos momentos, a pesar de las grandes divisiones que hay en la sociedad israelí, de los problemas internos que hay, que no son pocos, cuando nos tocan nos unimos y estamos todos juntos y eso nos da la fuerza para seguir adelante. Tenemos un ejército que lo puedo decir con mucho orgullo, que es uno de los ejércitos más importantes, más fuertes, pero también eh, más humanos del mundo. Hay noticias que ustedes no sé si reciben, pero por ejemplo, cuando el ejército de Israel tiene que bombardear un edificio que sabe que dentro de ese edificio funciona eh, que fabrican armas del Hamas o que está en la inteligencia del Hamas, el ejército de Israel llama a todos los habitantes del edificio para que se vayan del edificio porque no los quiere matar. Y llama por teléfono de a uno por uno, y acá hay videos que lamentablemente no recorren el mundo, que es la gente del ejército de Israel avisándole a los palestinos: salgan, abandonen los edificios porque vamos a derribarlos. Eh, Cosas o que salen con los aviones, con los mismos aviones tirando
sobre Gaza, folletos donde les dicen en qué lugares van a bombardear para que la gente se aleje de esos lugares. Cuando encuentran lugares desde donde se tiran misiles y saben que hay civiles, antes de ir a tirar, a bombardear esos lugares, les avisan a la gente para que se retire, para que se vaya. Está claro, te cambio de tema, Daniel. ¿Cómo está la situación del coronavirus, la vacunación? ¿Cómo están viviendo estos tiempos de pandemia? Mira, todo lo que nosotros, toda la información que nosotros tenemos de coronavirus en este momento es lo que leemos, lo que pasa en el mundo. Acá es como si el coronavirus ya no existiera. Nosotros salimos a la calle, vivimos una vida totalmente normal. Salimos a la calle sin máscaras. Los lugares donde hay mucha gente, lugares cerrados, todavía hay que usar las máscaras, pero se hablaba de que ya en la próxima semana deja de ser obligatorio también. Acá la población en su mayoría está vacunada con las 2 dosis, con la vacuna de Pfizer, y prácticamente te diría desaparecieron ya no se habla de cuántos casos por día, cuántos casos nuevos de enfermos por día hay, prácticamente ya no hay enfermos de corona nuevos, y los que estaban graves y con respirador ya quedan muy, muy poquito, ya no hay, en los hospitales había, en la peor época del corona, había secciones del hospital destinadas al corona. En este momento los poquitos que quedan están internados en habitaciones comunes. Estamos rutina total, gracias a Dios. Me alegro. Y por último, hace casi 20 años que te fuiste de Rafaela. ¿Cuál fue el motivo que te mudaste a Israel? Contanos. Y qué extrañás también, me imagino que algo te Mira, tira. por supuesto, por supuesto. Lo que más me tira son los afectos, la familia, los amigos y Atlético. Eh, Cuando voy a Rafaela trato de hacerlo coincidir con la época en la que Atlético está jugando para poder ir a ver algunos partidos. Pero yo me fui en el 25 de diciembre del 2002. 2002 fue un año difícil para la Argentina, y yo también tuve un año muy difícil ahí. Yo había tenido un accidente de tránsito, estuve internado casi 2 meses, y veía que la situación en Argentina no mejoraba, y veía que mi viejo, yo trabajaba como abogado con mi viejo, y yo veía cuánto mi viejo renegaba con tantos años en la profesión y cuánto renegaba para poder salir adelante. Y dije, voy a ver qué pasa en Israel. Si yo no puedo ser abogado en Israel, me voy a volver a Argentina. Mi papá no me va a cerrar la puerta de la oficina. Me vine a intentar, llegué el 25 de diciembre del 2002 y traté de primero aprender el idioma, ser abogado acá. Y el 2005 diciembre del 2005 recibí la matrícula de abogado y empecé a trabajar y me adapté, hoy estoy muy bien acá, pero obviamente tratando de viajar, hasta el corona estaba tratando de viajar una vez por año para llevar a mis hijos, que mis padres y mis hermanos puedan también ver a mis hijos. Ahora, desde que empezó todo este problema del corona, hace casi ya 2 años que no voy. Se extraña mucho, pero bueno, gracias al Zoom y a WhatsApp y a la tecnología también podemos estar permanentemente en contacto. Daniel Curado, muchas gracias por esta comunicación con el programa Sábado 100 por Radio El Espectador de Rafaela. Y no sé si está bien pronunciar Shalom, Shalom. Shalom, shalom, sí, y saludos para toda la gente de Rafaela. Un abrazo enorme. Gracias, chao, chao.